poquito acerca de esto, y quisiera que abriera usted sus Biblias en el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 10. San Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 10. Y el tema de esta predicación, mientras usted lo encuentra, el tema de esta predicación se llama una comisión especial. A aquellos que les gusta apuntar, una comisión especial es el tema de esta predicación. Me gusta que apunten, si es posible, el tema, y quizás no puedan apuntar toda la predicación, pero por lo menos algunas cosas que usted vea interesantes, que le toquen el corazón para que no se le olvide. Porque nosotros tenemos un tiempo de retención muy corto y se nos olvidan las cosas. Cuando apuntamos algo, lo traemos a memoria y podemos repasarlo en casa. Estoy hablando de todo esto mientras ustedes encuentran el libro San Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 10. Amén. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y Betania frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y le dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que habían delante y de los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Edwin, ora por esa palabra. Gracias, Señor, te damos en este día por permitirnos estar aquí en tu casa, una vez más buscando, Señor, tu gracia y tu misericordia. Gracias por esta palabra que ha sido leída aquí, Señor, que es palabra tuya, que viene a nosotros a través de nuestro pastor, Señor, para que yo te pido que tú lo guíes, que tú lo bendigas, Señor, que tú pases carbón por esa boca, y que lo que venga, Señor, de esa palabra, venga toda llena del Espíritu Santo a través de él, hablándole a tu pueblo, y que tu pueblo, gloria a Dios, se regocija y entienda la lengua y palabra de Dios que nos viene a hablar con amor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Pueden sentarse. La oscura sombra de la cruz caía ya intensamente a través del camino del Señor Jesús. Ya él podía sentir, ya él sabía lo que iba a acontecer. Aleluya. Solo faltaban 4 días y luego empezaría la crucifixión. Pero cuánta serenidad había en el semblante de Jesús, en cuánta serenidad había en sus palabras. Aleluya. Cuánta serenidad exhibía el Señor en su rostro. Cuán cuidadoso acerca de los detalles más mínimos de la entrada de la santa pero engañosa ciudad.
El Señor cuidó cada uno de los detalles de acuerdo a lo que su padre le había mostrado. Y todo esto lo hizo con el propósito de que se cumpliera la escritura en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Algo que había sido escrito de 450 a 500 años atrás. El Señor sabía, Jesús sabía que esto se tenía que cumplir. Pero ¿cuántas lecciones encontramos nosotros en este pasaje que leímos? Y yo quiero que en esta tarde escudriñemos un poquito acerca de las lecciones que Jesús nos dio. Nos enseñaban hoy en escuela dominical que es hermoso conocer de Jesús. Y que cómo podemos seguir a alguien si no lo conocemos. Aquí se enseña a Jesús algunos aspectos de su carácter aún en este pasaje. Y yo quiero que en esta tarde nosotros conozcamos un poquito más del carácter de Jesús. Bendito sea su nombre. La comisión del Señor. Comisión es como el encargo. Comisión otro sinónimo de comisión podría ser como la encomienda que el Señor estaba depositando sobre estos dos hombres. Una encomienda, una comisión. Como la comisión que el Señor nos dejó a nosotros todos. La gran comisión, ¿recuerdan? Lo puede traducir como la gran encomienda. Cuando a usted, su papá o su mamá le daba una encomienda que hiciese, usted se iba y lo hacía, ¿sí o no? Pues Jesús tenía una encomienda en sus hombros que tenía que cumplir. Pero Jesús también delegó una encomienda a aquellos dos hombres. Alaban al Señor si pueden. Gloria a Dios. Le dice, id a la aldea de enfrente de ustedes, en el versículo 2. Y le dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, les dice el Señor. Imagínense, le dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes. Esta sencilla comisión, como la gran comisión mencionada anteriormente en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, es una revelación del carácter de Jesús o el carácter de Dios. ¿Cuán llena de sentido están esas palabras? Estas palabras nos revelan algunos aspectos, y yo quiero muchos, pero yo quiero enfocarme en tres aspectos principales de esta palabra. El primero podría ser su fe. La otra, la obediencia, y la otra, una confianza segura, tanto de Jesús como de aquellos hombres. Aleluya. Y yo quiero que aprendamos acerca de estas cosas, que es importante que nosotros las llevemos a cabo en nuestra vida de igual forma. Su fe. Hablemos un poquito de su fe. Encontrarán un pollino atado sobre el cual todavía no se sentó ningún hombre. ¿Con qué seguridad y serenidad dice el Señor? Y lo afirma Jesús. ¿Cómo podía saberlo si no era por la fe? Usted dirá, porque también es Dios. Vamos a ver ahorita por qué. ¿Con qué serenidad el Señor decía que encontrarán un pollino en el cual nunca nadie se había sentado antes? Porque Jesús sabía que su palabra es fiel. La palabra es fiel. Y él sabía que estaba en el principio a cumplirse una revelación que Dios le había dado al pueblo 450 años anteriormente por medio de Zacarías. El Señor sabía que esa palabra es fiel. El Señor sabía que su palabra iba a ser verídica. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es fiel. Amén. Aleluya. El Señor Jesús creía en su palabra. Él no tenía ninguna duda con respecto a esto. Él habló en fe. Así como lo hizo también en Juan capítulo 12, versículos 14 y 15. Habló esa palabra profética. Estaba dicho que ese asno iba a estar ahí, ese pollino iba a estar ahí en esa condición.
porque él confió en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Jesucristo mismo confió en Dios, tal y como lo hizo en Mateo capítulo 27 y versículo 43. Confió en Dios. Cierto era Dios, no podemos decir que no, pero debemos recordar que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, según Filipenses capítulo 2 versículo 17. Él se hizo hombre como nosotros. Y un hombre tiene frío, tiene calor, siente miedo, se preocupa. Un hombre siente dolor, siente placer, se siente contento, se siente alegre, se siente asustado. Somos hombres. Jesús quiso ser como nosotros. Jesús se rebajó a ser como nosotros, ser hombre. Pero aún siendo hombre, él tenía fe en la palabra escrita, la revelación de su Padre. Gloria a Dios. Aún siendo hombre, él creyó fielmente en las palabras de su Padre. Alábalo porque es bien. Gloria a Dios. Qué bonito sería si nosotros ejercitáramos una fe así, honrada, sencilla y humilde delante del Señor. Que nosotros podamos depositar en las manos de aquellos que nos miran y aquellos que están con nosotros, de que nosotros tenemos una fe sencilla. Él no se complicó, no comenzó a brincar y a hacer cosas para demostrar su fe. Él simplemente creyó en las palabras de su Padre. Él creyó que así era como su Padre se iba a ser complacido y lo siguió. Gloria a Jesús. Lo otro fue su obediencia. Dice, el Señor lo necesita. Decid, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Aleluya. Le era necesario entrar en Jerusalén montado en un pollino de una asna, porque él sabía que era la voluntad de su Padre que así fuese. Él bien podría haber tenido el mejor carruaje. Sus ángeles pudieron haber bajado y haberlo montado en un carruaje jalado por serafines. Él pudo haber llegado flotando en una nube, pero era la voluntad del Padre para que se cumpliese la palabra, la profecía de que él llegase en un pollino. Y eso lo tenía más que claro. Él sabía que él estaba complaciendo la voluntad de su Padre. ¿Cuántas veces nosotros, aún sabiendo que no estamos complaciendo la voluntad de nuestro Padre, desobedecemos? Muchas veces nos escudamos con la excusa de que no sabemos cuál era la voluntad de Dios. Jesucristo simplemente fue a las Escrituras y encontró en las Escrituras lo que decía que era la voluntad de su Padre. En ningún momento él cuestionó: Señor, Padre mío, ahí dice que un pollino, pero yo soy tu hijo, ¿cómo me vas a mandar en un pollino? Envía un corcel, envíame en algo que impacte a todos los que me vean entrar. Haz algo. En ningún momento dijo eso. Él dijo simplemente: voy a hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Recordando que él se había hecho hombre, recordando que él se había humillado, puede que haya sido humillante que el Hijo del Dios Altísimo entrara en un pollino, pero estaba haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos. O quizá su debilidad física, quizás estaba sumamente cansado, y esto intensificó esta necesidad de un pollino. Recuerden que en aquel tiempo se caminaba muchísimo. En aquel tiempo las distancias eran largas y en la temperatura altísima o bajísima. Recuerden que él era hombre, y como hombre, como usted y yo, se cansa.
Quizás el pollino fue una gran ayuda para Jesús, para entrar a Jerusalén. Pero bendita esta debilidad que nos hace más idóneos a nosotros para cumplir la voluntad del Padre. Porque no podemos decir es que Él era Jesús, era hombre, pero también era Dios. Sí, pero como cuerpo de hombre, con debilidades de hombre, se encontraba en ese momento para enseñarnos a nosotros que también en nuestras debilidades nosotros podemos vencer. Amén. Y nosotros podemos llegar y glorificar el nombre del Padre. Otro aspecto que podemos ver aquí es la confianza, una confianza segura. Una confianza plena de que Dios tenía control de todas las cosas. Una confianza plena de que Dios estaba en control. Él alentó a sus discípulos a que actuaran en base a su palabra, así como Él estaba actuando en base a la palabra de su Padre. Recuerda la semana pasada que predicamos: si crees, verás la gloria de Dios. Eso era prácticamente lo que ellos le estaban diciendo a sus discípulos. Si crees, verás la gloria de Dios. Él le dijo: discípulos, vayan y hagan esto conforme a mi palabra, a lo que yo les estoy diciendo. La aceptación de la comisión por parte de los discípulos era obvia. La obediencia de ellos era plena. Dice, y se fueron a realizar aquella extraña encomienda, comisión de parte de Dios, por fe en sus palabras. ¿Qué dice ahí? Ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en la cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, y si alguien os dijere, ¿por qué ustedes hacen esto? Decid que el Señor lo necesita. Amén. Y luego lo devolverá. Amén. ¿Con qué autoridad llegaron ellos diciendo esto? Con la autoridad de Jesús. Jesús les dio esa autoridad para que ellos fueran hasta ese lugar a conseguir el pollino. Todo lo que ellos tenían era una promesa, y era todo lo que ellos necesitaban. Jesús les dijo: vayan y digan simplemente, el Señor lo necesita. ¿Y cuántas veces el Señor nos dice a nosotros: ve y simplemente di, yo lo necesito? Y nosotros no lo hacemos. Muchas veces por temor. ¿Usted cree que esos hombres no se fueron quizás con temor? Quizás pudieron haber llegado. Bueno, en realidad yo te digo que ellos no llegaron con temor, porque dice la palabra que ellos creyeron fielmente a su palabra. Pero quizás si hubiese sido otros, hubieran llegado con temor. Quizás hubieran tratado de utilizar alguna estrategia humana. Quizás hubiesen sido buenos negociantes y hubiesen tratado de hacer con sabiduría humana, dialogar con el hombre y decir: mira, usted no sabe quién se va a sentar aquí, y su asno y su asna y su pollino van a venir y van a ser reconocidos por todo, porque una persona muy importante se va a sentar en ellos, y va a entrar en Jerusalén y todo el mundo lo va a ver, y ustedes van a poder vender este pollino y esta asna a un precio bien alto. Y quizás que otras cosas pudieron haberle dicho, pero ellos no, simplemente se limitaron a decir lo que Jesús les había dicho. Así mismo. Muchas veces Jesús nos dice a nosotros: haz esto y hazlo así. Y nosotros venimos y cambiamos todo. Es que si lo adorno va a quedar más bonito. El Señor te fue y te mandó y te dijo: oye, si no te arrepientes, al infierno vas a ir. Que si no crees en Jesús, te vas al infierno. Jesús te manda y te dice eso. ¿Y cuándo dice eso Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor. Y en ese mismo pasaje nos dice que tenemos que creer en Él, porque es el único camino. Y si no creemos en Él, que es el único camino que hay, entonces ¿qué pasa? No hay puerta en el reino de los cielos, no hay entrada para ti.
Pero nosotros queremos arreglarlo para que se vea más bonito. Y comenzamos a darle vueltas al asunto para que se vea más bonito, se vea más bonito. Y lo que terminamos haciendo es un guacamole con eso. Terminamos envolviéndolo todo y no damos el mensaje que el Señor nos mandó a nosotros a dar plenamente. De eso es lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Amén. Amén. Cuando Dios te da un mensaje, dalo tal y como Él te lo dio. Porque el poder está en las palabras de Cristo Jesús. En la palabra del Señor es donde hay poder. ¿Quieres hablar a alguien e impactarlo? No le hables con tu sabiduría humana. Háblale con el poder de la palabra que el Señor te ha dado para que tú des. Gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Santo. Alaba lo que Él vive. Santo. Quizás ellos se pudieron haber preguntado, bueno, y quizás en un principio, quizás dijeron, bueno, si Jesús llamó a Pedro y Pedro caminó sobre el agua, fueron las palabras de Jesús llamando a Pedro y Pedro caminó sobre el agua. Ahora somos las palabras de Jesús las que vamos a emplear y esta asna y este pollino van a ser liberados simplemente repitiendo las palabras que Jesús nos dijo que repitiésemos. Esa es confianza. Cuando tú repites las palabras de Jesús, estás obrando en confianza, en fe. Y Jesús va a obrar en la vida de esa persona o en esa circunstancia a la cual nosotros estamos llevando a cabo. Esa es obediencia. Cuando nosotros andamos en obediencia, el Señor se glorifica. Ellos no comenzaron a razonar mucho, sino que obedecieron con un corazón, aleluya, dispuesto. Es una preciosa lección de fe la que estos hombres nos enseñan aquí. Primero Jesús nos enseña a movernos en fe de acuerdo a que Él se mueve de acuerdo a la palabra. Después esos hombres nos enseñan a nosotros que nos tenemos que mover en fe, entendiendo y recibiendo la palabra, como Jesús les dijo a ellos que tenían que moverse. Ellos creyeron en las palabras del Maestro, creyeron en la palabra de Jesús. Su experiencia, fueron y hallaron como les había dicho, según Lucas capítulo 19, versículo 32. Búsquelo si quieres. Lucas 19, 32. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Aleluya. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Qué testimonio más tremendo. Qué testimonio más tremendo el de estos hombres. Ahora, como ellos habían obedecido la palabra de Dios, como habían declarado la palabra de Dios, entonces el Señor se había glorificado por medio de ellos. Yo me imagino que el testimonio que ellos tenían ahora y fueron donde los discípulos. Fíjense, fuimos al lugar donde Jesús nos dijo. Él nunca estuvo ahí, pero fuimos y ahí encontramos el pollino y la asna. Y fuimos, y cuando el hombre nos sorprendió desatándolo, salió con una escopeta que nos iba a volar la cabeza. Pero cuando volvimos y nos dijo y nos preguntó, le dijimos, el maestro lo ocupa, el maestro lo necesita, después lo traemos. El hombre bajó su escopeta, la guardó y nos dijo, vayan tranquilos, si quieren llévense la asna también. Eso es actuar en fe. Cuando tú actúas en fe, entonces puedes ver la gloria de Dios. Amén. Hay gente que dice, nunca he visto la gloria de Dios. Ni la verás mientras no actúes en fe. Cuando pongas la palabra de Dios en acción en tu vida y vayas en fe a ponerla en efecto, entonces verás la gloria de Dios. Cuando aprendas a hacer caso a las palabras de Jesús, cuando aceptes hacer la voluntad de Dios en tu vida, entonces comenzarás a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Siempre que seas
sumiso a la voz de Dios, podrás ver la gloria de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Entonces comenzarás a ver cómo las puertas se abren. Comenzarás a ver cómo los endemoniados son libres en el nombre de Jesús. Comenzarás a ver maravillas cuando aprendas a ser sumiso, sensible a la voz de Dios y lleves a cabo lo que el Señor te manda a que tú hagas. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Su comisión era del Señor, no era de ellos. Por lo cual ellos debían emplear su nombre y declarar su voluntad como embajadores de Cristo. El Señor me dijo, el Señor me envió, el Señor lo necesita. Son las palabras del Señor que me dijo que te dijera. En ese momento, ¿quién eres tú? Un embajador de Jesús. Ellos eran embajadores de Cristo en ese momento. Cuando Dios te manda a decir una palabra, tú te conviertes en un embajador de Cristo. Gloria a Dios. Y cuando vamos a ser como embajadores de Cristo, entonces vamos con poder. Amén. Amén. Yo recuerdo cuando niño, a mi mamá le pagaban cada 2 semanas. Y nosotros, entonces mi mamá era amiga de la señora de la pulpería, el abastecedor, la tienda, o supermercado, como ustedes le quieran decir, que era un negocito pequeño, pero en el barrio ahí lo conocíamos por muchos años. Y la señora esta había hablado con mi mamá y le dijo, mira, vayan, cuando usted necesite algo, usted lo manda algo a los muchachos y ellos que lo pidan y ellos lo apuntan, entonces a fin de quincena usted me cancela. Y ya lo había hecho por mucho tiempo, yo tenía 6 o 7 años. Y voy yo corriendo, mi mamá me decía, yo me acuerdo que lo repetía por todo el camino: 5 bollos de pan, 1 libra de azúcar, 1 libra de manteca y un cuarto de mantequilla. Y yo todo el camino iba hasta, y siempre se me olvidaba algo. Pero cuando llegaba así, yo decía, dice mi mamá que si le pueden mandar una, y comenzaba a decirle mi lista. Y ella nunca, era como que si mi mamá misma hubiese ido. Y la autoridad que mi mamá me había dado a mí era la autoridad con la que yo le decía a ella, y ella simplemente me lo daba, le echaba en una bolsa, y yo hasta feria le pedía. En aquel entonces todavía se podía pedir feria. Y le regalaba un caramelito, un tostelito, algo, para estimularlo a uno que fuera, porque la competencia era grande, había muchos abastecedores o pulperías por todos lados. Entonces, para estimularlo, que el niño siempre venga aquí, le vamos a dar una. Esa es la autoridad que el Señor nos da. ñapa. ñapa. Oye, no, regálame la ñapa. Y mi ñapa. ¿Y mi ñapa qué pasó? Y pegue. Y pegue. Pues Jesucristo envió a estos 2 hombres con esa misma autoridad. Gloria a Dios. Así como mi mamá me enviaba a mí y me decía, vaya, dile que yo digo. Entonces yo iba, dice mi mamá. Y me daba todo. Y funcionaba. A veces quería meterle, y un helado, dijo. Tu mamá no dijo helado. No sé qué arreglo tenía con mi mamá, pero nunca pegaba con el helado. Pero en las palabras, cuando vamos a dar, nosotros somos embajadores de Cristo. Cuando vamos a dar su palabra, somos embajadores de Cristo. Cuando vamos a dar su palabra, vamos a dar con poder esa palabra. Así como el mismo poder que yo llegué a la pulpería y lo pedía, así y me lo daban las cosas, así con más poder ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que es soberano sobre todas las cosas, en el nombre de aquel, aleluya, que está sentado a la diestra del Padre. Vamos y decimos, en el nombre de Jesús, vengo para decirte esta palabra. ¿Y usted cree que esa palabra no va a tener efecto? Esa palabra va a tener efecto. En mi nombre, dice el Señor. No dice en el nombre de alguien más, dice en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos. Porque ustedes van en mi nombre.
Pero cuando vamos en el nombre de Jesús, vamos a hacer la voluntad de Jesús. Amén. Porque podemos decir 1000 veces en el nombre de Jesús. Pero si no estamos en la voluntad de Dios, entonces no va a funcionar. Si yo voy a pedir, le dije anteriormente, iba y pedía siempre, y un helado. Tu mamá nunca te dijo que un helado. Siempre. Pues si vamos a pedir a hacer algo en el nombre de Jesús y Jesús no lo dijo, eso no va a pasar. Así que tenemos que estar cuidado de que todo lo que nosotros digamos vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Jesucristo pudo haber dicho en ese momento, bueno, la profecía decía que yo iba a ir montado y pudo haber cambiado, pero los tiempos han cambiado, dirían muchos. Pasaron 450, 500 años. Señor, en aquel entonces un pollino, pero ahora que estamos en el tiempo moderno, quizás vaya en una Harley Davidson. La palabra de Dios decía, la revelación o la profecía, Zacarías decía que un pollino que no había sido montado por nadie anteriormente. Tenemos que tener mucho cuidado cuando obedecemos la palabra de Dios. Vaya exactamente a hacer lo que tiene que hacer como Dios le dijo que tenía que hacer. No trate de cambiarle nada, porque pierde el efecto completo. Sí, Señor. Es como que usted llega y le dice, oye, llévale este vasito de Coca-Cola a mi hermano Hermigo allá. Y usted de camino se toma la mitad, le echa la mitad de agua y se lo lleva a Hermigo. Cuando Hermigo lo prueba, esto no es ni Pepsi siquiera. Esto parece café frío. No tiene efecto. El mío lo va a probar y lo va a botar. No tiene efecto. Son de calorías. No puedes. Ni así, ¿sabes? No puedes mermar, ¿cómo se dice? Mermar, o no puedes mezclar la palabra de Dios. No la puedes contaminar con nada. Amén. La palabra de Dios tiene que llegar exactamente Amén. como Dios te la dio. Así es. Aleluya, le dice la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Alábalo porque Él vive. Gloria, amén. Recordando que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros hoy buscamos pollinos, eso es lo que nos toca a nosotros. Nosotros ya no buscamos pollinos, porque la encomienda que el Señor le dio a aquellos dos hombres era que fueran a buscar un pollino y la asna. Ustedes saben qué es pollino, ¿verdad? Yo hace rato estoy hablando de pollino. ¿Sí? ¿Quién no sabe? Un burrito. Un burrito. Porque a ese me quedan así como. Un burrito y su mamá. Y resulta, aleluya, que ya nosotros no fuimos enviados a buscar burritos. Todavía hay algunos que andan por ahí buscando burritos, créame. Pero usted y yo fuimos enviados a buscar almas para Jesús. Aleluya. Aquellos fueron enviados a buscar burritos para Jesús. Nosotros fuimos enviados a buscar almas para Jesús. Esa es la diferencia. Y esa ley, ese mandato, esa encomienda, esa comisión está vigente hoy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso a Jesús porque Él es. Tenemos como estos dos discípulos que dar a conocer la voluntad de Jesús y hacer nosotros la voluntad de Jesús, no buscando nuestro propio honor. Le suena como parecido, ¿verdad? Se habló algo de eso hoy en la escuela dominical. No buscando nosotros nuestra propia gloria, sino buscando glorificar el nombre de Jesús. Nunca intentes ir haciendo algo por el mundo en el nombre de Jesús, utilizando su palabra para ganar tu gloria o honor. Si no, siempre ve todo lo que hagas, ve haciéndolo en el nombre de Jesús, utilizando la palabra que Jesús te dio para gloria y honor de quien gloria y honor merece. Entonces el Señor te seguirá usando. Cuando hay hombres o mujeres que tratan de meterse en sí mismos,
para ganarse, para lucrarse la palabra de Dios. Una tumba es lo que están cavando. Porque en esta tierra puede que recojan muchos bienes, pero llegará el momento en que serán llamados a cuentas. Y tendrán que dar cuentas por todo lo que hicieron. Porque usted y yo somos servidores de Dios. Usted y yo somos siervos de Dios. Y un siervo que roba es un mal siervo. Nosotros como siervos somos administradores de todos los bienes que Dios nos da en nuestra casa y sobre todo en la iglesia. Un penique que se pierda en la iglesia es un penique que te está robando. Y ese penique al Señor le da lo mismo si te robaste el penique o te robaste 1,000,000. De todas maneras eres un ladrón. Así que tenemos que cuidarnos nosotros de cómo estamos manipulando nosotros, cómo estamos moviendo los beneficios que Dios nos da. Y no solamente eso, sino nuestros talentos. Todo lo que Dios nos da a nosotros para que nosotros trabajemos en su obra, porque somos sus siervos, porque somos sus servidores, buscando siempre el bien de los demás y el cómo traer almas a Cristo Jesús. El Señor dijo: ir por todo el mundo, que prediquemos el Evangelio y traigamos almas a Cristo Jesús. Alabado porque Él vive. Gloria a su nombre. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos buenos embajadores. ¿En qué resultó todo esto? Su palabra fue cumplida, su voluntad fue llevada a cabo, tal y como Él lo quería que fuese. En su venida recibió honra, y muchos extendieron sus mantos en el camino, dice la palabra. Y esto es poca cosa. Consideremos cómo el Señor se despojó a sí mismo por nosotros del reino de los cielos. Él se hizo hombre por nosotros. Pongamos nosotros en el polvo o en tierra nuestras vestimentas de nuestra gloria y coronémoslo a Él como Rey y Señor soberano de todas las cosas, empezando por mí, empezando por usted mismo. Cuando nosotros nos despojamos del yo, es como que estuviéramos poniendo ese yo ahí para que el Señor camine por él. Estamos diciendo: yo me rindo a ti. Ese pueblo lo que estaba diciendo: lo rendimos a ti, y ponían palmas para que el Señor caminara por él, sobre ellas. Se estaban rindiendo delante de Jesús. Dice que ellos iban gritando: ¡Hosana! ¿Qué significa Hosana? Te ruego, sálvanos. Era una oración de alabanza que iban glorificando a Dios. Van juntas. Te ruego, sálvanos. Están reconociendo su grandeza, su amor y su misericordia. Se ha alabado porque vino no para ser servido, sino para dar su vida en rescate de muchos, según nos dice Mateo 10:45. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Si comenzamos a ver hacia atrás, el Señor nos enseña, nos da una lección de fe, de perseverancia, una lección a nosotros de cómo nosotros debemos de desenvolvernos, de ser buenos embajadores de Él. Y cuando hablo de fe, devolviéndome un poco allá, muchas veces nosotros creemos que las cosas, porque no suceden como yo quiero, no van a funcionar. Creemos que las cosas, porque las estoy diciendo como yo quiero hacerlas, no están saliendo como yo quiero hacerlas, no funcionan. Pero créame que al hombre y la mujer de Dios, ¿cuántos son hombres y mujeres de Dios? Amén. Cuando nosotros somos limpios por la sangre del Cordero de Dios, cuando nosotros somos santificados y purificados por esa sangre, entonces, aunque las cosas se vean turbias, sabemos en quién nosotros confiamos. Eso es fe. Aunque las cosas no se vean, yo quiero ir subiendo, y vamos adelante y comenzamos a subir la montaña. Y cuando comenzamos a subir la montaña y vemos de repente, creemos que ya casi llegamos a la cima,
De repente nos encontramos con algún peldaño. Pero resulta que el Señor ha hecho algo porque lo dispuso desde hace mucho tiempo. Y dice, este muchacho necesita ser moldeado. Y de repente vemos que caemos de nuevo. Y muchas veces nos desesperamos y decimos, pero ¿cómo es posible que estoy cayendo de nuevo? Si a mí me dijo el Señor que yo iba a ir en aumento como a la luz de la aurora. Y que iba a ir subiendo y subiendo. Y ahora nada pasa. Y vuelvo a caer otra vez. Y yo veía que mi hijo se estaba recuperando y empezaba a tener interés por ir a la iglesia y empezaba a tener, y mira mi marido o mi esposa que empezaba a tener, y ahora la veo otra vez que se vuelve a caer al piso. Señor, ¿qué pasa? El Señor nos manda a tener fe en Él, a que nuestra fe tenga que perseveremos en la fe, que seamos constantes. Yo recuerdo cuando niños nosotros para este tiempo de Semana Santa, nosotros, mis hermanos y unos amigos y yo nos íbamos caminando hasta la cumbre de una montaña. Duramos como 4 horas más o menos caminando, 4 o 5 horas. Y cuando llegamos creíamos desde la casa se veía la montaña más grande. Cuando llegamos hasta esa montaña, en la punta de la montaña hay una cruz inmensa que iluminan siempre para esta temporada. Cuando estábamos ahí creíamos que íbamos a estar lo más alto posible, pero cuando volvimos a ver detrás de esa montaña había otra montaña más alta. Entonces nosotros para poder llegar a esa otra montaña que se llama Pico Blanco, cuando queríamos llegar a esa otra montaña, teníamos que descender toda la montaña, cruzar el valle y volver a subir para poder llegar hasta esa otra montaña. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en el Señor. A veces creemos que ya estamos casi en la cumbre, pero para poder llegar más cerca del Señor hay que a veces que bajar y pasar por el valle de sombra y de muerte, pero agarrados de la mano de Jesús. Entonces empezaremos a subir y cuando lleguemos a la punta de la siguiente montaña sabremos que estamos más cerca de Él, porque en cada peldaño nos sirve a nosotros para estar más cerca del Señor. Y les digo, nosotros tenemos una cita en la cumbre, que es donde está el Señor. Que cada día nos levantemos con la intención de saber, yo quiero llegar más cerca, yo quiero estar más cerca de Dios. Que no nos conformemos con estar a la montaña más baja, sino que queramos ir a la montaña más alta. Y cuando estemos ahí, queramos seguir a la montaña más alta. Eso es lo que nos mantiene a nosotros vivos. Una iglesia en acción, una iglesia que va de aumento en aumento. Pero cuando nos quedamos estancados, no pasa nada, hermano. No pasa nada. El Señor actuó como su Padre lo había mostrado. Actuó en fe. Estos hombres actuaron en fe. Y la gloria del Señor fue, aleluya. Dice que entró a la ciudad en este pollino. Y que todos se postraron y comenzaron a cantarle hosana. Estaba cumpliendo lo que antes habían sido pronosticado. Lo que antes había sido solamente una historia que se había dicho, que se había repetido de generación en generación, en ese momento se estaba llevando a cabo. Sea Él alabado, porque Él vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y morir en rescate por muchos, según Mateo 10:45. En el nombre del Señor, el que ha venido y consumirá la obra que el Padre le ha dado para hacer. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios. Bendito es su nombre. ¿Con qué actitud el Señor llegó a esta ciudad? ¿Con qué actitud Él entró en esta ciudad? Él no iba haciendo caras, haciendo gestos. Él iba pensando en ti y en mí. Él iba pensando en que nosotros íbamos a ser rescatados. Que nosotros íbamos a ser rescatados. Que la deuda iba a ser paga. Él sabía lo que le acontecía. Él sabía lo que iba a suceder. Pero Él iba pensando en ti y en mí. Porque Él vino para servir. Hoy nos hablaban de eso en la escuela dominical. Él vino para servir. Si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que servir al más pequeño. En estos días como que las cosas han cambiado un poco y se ha torcido un poco la palabra.
Entonces yo quiero ser grande en el reino de los cielos, entonces todos tienen que servirme. Yo quiero ser grande en el reino de los cielos, ahora entonces todos me tienen que tratar con respeto. Porque yo soy el que voy a ser el más grande, yo soy el líder, entonces me tienen que servir a mí. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Si quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que servir. Tienes que servir al más pequeño. Tienes que humillarte. Decimos que somos cristianos. Y cuando decimos que somos cristianos es porque somos seguidores de Cristo. Amén. Y si somos seguidores de Cristo es porque lo seguimos a Él. Amén. El apóstol Pablo dijo que él era imitador de Cristo, seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Amén. Si somos imitadores de Cristo, entonces tenemos que seguir todos sus pasos por paso. En esta tarde hemos tenido el privilegio de conocer un concepto más de cómo Jesús, el carácter de Cristo Jesús. Él sabía que iba a ir a morir, que iba a hacer todo lo que le pasó en el momento de la crucifixión. Pero Él sabía que lo iba a hacer por ti y por mí. Él sabía que tú ibas a ser sano, ibas a ser salvo sobre todo. Él sabía que a partir de ese momento ibas a tener entrada en el reino de los cielos. Él sabía que Él era la llave, que Él era el camino, que tú ibas a poder seguir. Hasta ese momento no había camino. Jesús es el camino. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Su reino fue reconocido. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Bendito el Rey que viene. Lucas 19:38. El reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El fundamento fue echado en el Calvario. El fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra salvación, el fundamento, aleluya, de nuestra entrada al reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Las características de este mismo nos son impartidas por medio de la fe en su nombre. Como el rey de Israel fue muerto por lo que por ahora su reino es este mundo, el reino de Dios está en medio de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 19:21. Dios, Jesucristo mismo hizo que cada uno de nosotros recibiese entrada al reino de los cielos. Él nos dio la llave, pero tenemos que tomar esa llave y entrar por ella. Tenemos que tomar esa decisión nosotros. Y yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿ha tenido este Salvador humilde y regio una entrada en tu corazón como Él merece, como se la dieron en Jerusalén cuando llegó? ¿O estás entre los que al principio clamaron, Abba Padre? Alaba lo que Él vive. ¿Sabes que la mayoría de los que estaban ahí aclamando al Señor, Abba Padre, aleluya, son los que estaban al final del camino diciendo crucifícale? Los que gritaban Hosana, pero que se han dejado llevar por la corriente de este mundo. Y ahora actuamos con una fría indiferencia delante del Señor. Y clamando nosotros, aunque en silencio. Y quizás no decimos crucifícale, pero le decimos no quiero más, Señor. Le decimos yo no quiero escuchar tu palabra, yo no quiero asistir, yo no quiero trabajar en tu reino. Yo no quiero saber nada de ti. Porque cuando Dios nos tiene en abundancia, cuando Dios nos tiene a nosotros en bendición, es cuando como nuestro corazón comienza a llenarse como de moho. Y comienza nuestra mente y nuestros sentidos a nublarse. Entonces ya como que nos da pereza ir a la iglesia. Y cuando el Señor nos libra de la tribulación, es como cuando ya comienza, no, yo voy la otra semana. La gente sabe que yo me estoy recuperando, ya Dios hizo la obra en ti. El Señor sabe todas las cosas. Sí, el Señor sabe todas las cosas. El que no las sabe eres tú, porque no lee la palabra de Dios.
Y comenzamos a poner excusas. Y aunque no gritamos, crucifícale, estamos diciendo, Señor, yo no creo en tu palabra. Yo no quiero escuchar tu voz. Yo no quiero hablar contigo, por eso no oro. Yo no te quiero alabar, por eso no te canto. Yo no quiero sentir tu gozo, por eso no te alabo. Y comenzamos a negar al Señor de una y otra forma. Y nos descuidamos de que, no, pero yo soy cristiano. Si yo he cantado en la iglesia. Sí, aquella gente también decía, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. Es lo que esa gente decía, pero unos días después decían, crucifícale. Porque nosotros nos dejamos a veces llevar por las olas, nos dejamos llevar por la bulla, nos dejamos llevar simplemente por nuestras acciones, nos dejamos llevar por lo que los demás dicen, nos dejamos llevar por el qué dirán de mí, nos dejamos llevar por la carne que nos dice quédate, no cantes, no aplaudas, no levantes, no cooperes, no des dinero que se lo van a robar. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero cuando hacemos caso a la palabra de Dios como lo hicieron estos dos hombres, como hacemos caso a la palabra de Dios como lo hizo Jesucristo, entonces vemos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios.